Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy pondré a prueba tus conocimientos sobre mujeres del Antiguo Testamento. Prepárate porque estamos por empezar. Personaje 1. Fui elegida como esposa del rey Asuero en lugar de Basti, y mi valentía salvó al pueblo judío de una destrucción inminente. ¿Quién soy yo? A. Ana. B. Ruth. C. Débora. D. Esther. Respuesta correcta, alternativa, D. Esther. Esther fue adoptada por su primo Mardoqueo y, como reina, arriesgó su vida al interceder por su pueblo ante el rey, demostrando gran valentía y fe. Personaje 2. Fui la esposa de Abraham y madre de Isaac. Reí cuando escuché que tendría un hijo en mi vejez, pero Dios cumplió su promesa. ¿Quién soy yo? A. Rebeca. B. Sara. C. Lea. D. Eva. Respuesta correcta, alternativa, B. Sara. El nombre original de Sara era Sarai, pero Dios cambió su nombre a Sara, que significa princesa, cuando prometió que sería madre de naciones. Personaje 3. Yo era jueza y profetisa en Israel. Acompañé a Barak en la batalla contra Sísara y canté una canción de victoria después de la batalla. ¿Quién soy yo? A. Ana. B. Miriam. C. Esther. D. Débora. Respuesta correcta, alternativa, D. Débora. Débora es la única mujer mencionada en la Biblia como jueza de Israel, y lideró al pueblo en una victoria militar significativa. Personaje 4. Fui suegra de Ruth y ayudé a planear el encuentro de ella con Booz, quien más tarde se convirtió en su esposo. ¿Quién soy yo? A. Noemí. B. Raquel. C. Ana. D. Tamar. Respuesta correcta, alternativa, A. Noemí. El nombre Noemí significa agradable, pero después de perder a su esposo e hijos, pidió ser llamada Mara, que significa amarga. Personaje 5. Dejé mi hogar y fui fiel al Dios de Israel, aunque era extranjera. Me convertí en bisabuela del rey David. ¿Quién soy yo? A. Ruth. B. Esther. C. Rahab. D. Agar. Respuesta correcta, alternativa, A. Ruth. Ruth es una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús, destacándose por su lealtad y fe. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Personaje 6. Yo era la madre de Samuel. Oré fervientemente por un hijo y lo dediqué al Señor desde su nacimiento. ¿Quién soy yo? A. Isabel. B. Ana. C. Rebeca. D. Jael. Respuesta correcta, alternativa, B. Ana. Ana compuso un cántico de alabanza a Dios después del nacimiento de Samuel, similar al cántico de María en el Nuevo Testamento. Personaje 7. Mi esposo, Jacob, trabajó 7 años para casarse conmigo, pero fui reemplazada por mi hermana en la noche de bodas. ¿Quién soy yo? A. Sara. B. Lea. C. Raquel. D. Miriam.
Respuesta correcta, alternativa, C, Raquel. Raquel fue la madre de José y Benjamín, y la preferida de Jacob entre sus esposas, incluso después del engaño de Labán. Personaje 8, yo era egipcia y fui sierva de Sara. Fui madre de Ismael, hijo de Abraham. ¿Quién soy yo? A, Rahab. B, Agar. C, Eva. D, Agar. Respuesta correcta, alternativa, D, Agar. Agar fue una de las primeras personas en la Biblia en tener una experiencia directa con Dios, quien la encontró en el desierto y le prometió que su hijo se convertiría en una gran nación. Personaje 9. Yo era una mujer cananea y ayudé a los espías de Israel escondiéndolos en mi casa en Jericó. Como recompensa, mi vida fue perdonada. ¿Quién soy yo? A, Dalila. B, Rahab. C, Tamar. D, Eva. Respuesta correcta, alternativa, B, Rahab. Rahab se casó con Salmón y se convirtió en ancestro de Jesús, siendo una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Cristo. Personaje 10, soy la primera mujer mencionada en la Biblia. Dios me creó como ayudante para Adán, y juntos vivíamos en el jardín del Edén. ¿Quién soy yo? A, Noemí. B, Sara. C, Rebeca. D, Eva. Respuesta correcta, alternativa, D, Eva. Eva fue la primera en ser tentada por la serpiente y comer del fruto prohibido, lo que resultó en la caída de la humanidad, según el relato bíblico. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre mujeres del Antiguo Testamento acertaste. Te espero en el próximo vídeo.